Muy bien, hermanos. Para esto fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su nombre, en el cual fuimos aceptos en el amado, en Jesucristo. Vamos a preparar el terreno para la exposición de la palabra, y es con la palabra. Tenemos que estar repitiendo, porque esa es la importancia, hermanos, la revelación de nuestro Señor a través de la palabra. Así que le invito a poner en modo avión su celular y abrir sus Biblias. Hay que traer Biblia, amado. Aquí a la iglesia hay que traer Biblias. Esa no se descarga, ahí no te interrumpen, no te envían mensajes a la hora de la predicación. Acostúmbrese a andar con su Biblia en mano, no se avergüence del Evangelio, camine con la Biblia en mano, porque eso nos compromete, ¿verdad? La gente dice, no, ese es cristiano, o por lo menos ese lee la Biblia, esa persona teme a Jehová. Hay que dar sin temor, hermano, hay que declarar nuestra fe. ¿Cuántos han oído que el Señor dice que somos sal y luz en el sermón real, en la ley real? ¿Y qué es lo que dice? Que no se enciende una luz para que esté bajo un almud, sino que se pone en lo más alto para que alumbre toda la casa. ¿Cuántos entienden eso? Usted es muy inteligente, tiene discernimiento espiritual, usted sabe lo que el Señor nos manda con eso. O sea que no debemos vivir cristianismo ¿qué? Escondido. Hermano, tendrá razón de ser una luz tapada. Un almud es como un cubo, no es como, es un cubo, era un cubo en el cual se usaba para la medida de grano, una cubeta, para que me entienda o me explique yo. Y dice el Señor, no se enciende una luz y se tapa con un almud, sino que la luz es para que esté en lo más alto, dice, y alumbre toda la casa. Y no toda la casa solamente, sino que toda tu vida, donde ande, usted debe declarar, confesar que Cristo es su Señor y que usted es siervo del Señor. Amén. Entonces abrimos Biblias, y antes de entrar al tema en cuestión de nuestro estudio de este miércoles hermoso, vamos a remarcar la importancia, hermano. ¿Por qué tenemos que ir a la palabra, al verbo, a la revelación de Dios? Y vamos a Hebreos 4, ¿verdad? Versículo 12, y le voy a dar lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amado, nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa dar cuenta? O sea, presentar fruto, y tenemos que pasar a que el Señor nos examine. El Señor ya sabe, ¿verdad? Y es como decir apagar la factura, hermano, para que me explique un poco. Pero dice pues que la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuántos traen Biblia en mano, hermano? Allá en el mueble del fondo hay Biblias, por si no ha traído su Biblia, allá hay Biblias. Y ponga su teléfono en modo avión. Dice pues que la palabra de Dios es viva y eficaz. Algunas personas en estudios bíblicos decían, wow, dice, es que ese predicador le da vida a la palabra, dice, hace que la palabra cobre vida. ¿Y eso qué es, un acierto o un error? ¿Le puedes dar vida a lo que tiene vida? No, la palabra leída, explicada, aplicada, trae vida, ¿sí? Porque Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, el verbo, sea la luz, y la luz fue hecha. Hay poder. Nosotros tenemos que decirle, Señor, di sea para nosotros, sea la sanidad, sea la salvación, sea, Señor, el entendimiento, porque Él envía su palabra y nos da vida, porque su palabra está
viva. Juan el apóstol habla en el principio. El verbo estaba con Dios, dice, y él se refiere a quién, a Jesús. Recuerde, lo hemos explicado muchas veces, y esta es una de las bases del estudio, la repetición. Pablo dice a los filipenses en Filipenses capítulo 3, a mí no me es gravoso el escribiros las mismas cosas, el enseñaros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Hermanos, la repetición es básica porque somos dados a olvidar. Tenemos una mente que cuando algo no se ocupa lo manda al subconsciente y siempre estamos olvidando. Por eso es necesario que la repetición, en verdad os digo, y el Señor repite en su palabra. Vemos que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Que están escritos desde una misma óptica. Ya estaban los evangelios en función, la iglesia ya usaba el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, pero se estaba levantando un ataque, una herejía, que estaban humanizando a Jesús como un profeta, un gran profeta, hijo de Dios, pero un hijo de Dios, no el hijo de Dios, y que él era un hombre al final de cuentas. ¿Cuántos saben que ese es uno de los ataques principales del enemigo? ¿Verdad? Que Jesucristo es ¿qué? Es un buen hombre. Los testigos de Jehová dicen que hasta es hermano del diablo. No, los mormones dicen eso, perdón. Los testigos de Jehová dicen que él es un hijo de Dios. Y ellos en su traducción dicen, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, no dice Dios, como dice la Reina Valera, ellos transcriben, y el verbo era un Dios. Y ahí sacan a Jesús de esta cuestión. Y dice Juan, el propósito del libro de Juan es que yo soy. Cuando Jehová se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, y Moisés cuando tiene esta teofanía, dice él, ¿quién le diré a Faraón que me envió? Y le responde Jehová, dile que yo soy. ¿Quién es yo soy? Yo soy el Eterno, ¿sí? Y que te envió. Entonces, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vemos repetidamente que dice el Señor Jesús que yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor. Él siempre dice que yo soy. ¿Cuál era el propósito del apóstol Juan? Que el verbo es Dios, creador de todo. Amén. Así que es por la palabra viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínese una espada de dos filos, o sea, penetra ahí, corta hacia ambos lados. Algunos dicen corta para el Antiguo Testamento y corta para el Nuevo Testamento. Dice, o sea, no te le escapas, ¿verdad? Y dice hasta partir, divide la frontera entre el alma y el espíritu. ¿Cuántos saben que el cuerpo humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo? Y aquí dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero si se dan cuenta, también habla del cuerpo, porque sigue diciendo, ¿y qué más? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Eso a qué se refiere? Al cuerpo. Así vemos que aquí, y mire qué interesante, la palabra es para los que ya tienen espíritu, para los que ya nacieron de nuevo. Buenas tardes. Para los que ya pueden entender, porque el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que solo tiene alma y cuerpo, no ha nacido de nuevo. Dice Pablo ahí a los Corintios que para el hombre natural, las cosas de Dios no las puede discernir, no las puede entender. Para él son ¿qué? Locura. Así que la palabra de Dios activa y actúa ¿en quién? En los hijos de Dios, en los nacidos de nuevo, porque aquí está hablando que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, dice, y separa las fronteras, separa el alma, las cosas que son para el alma, donde están los sentimientos, ¿sí?
intenciones, y discierne, dice, sentimientos y pensamientos. O sea, nos aclara nuestros sentimientos la palabra, hermano. Penetra, y en ese meditar uno dice, ¿por qué me siento así? Y la palabra, hermano, nos guía a toda verdad. Y discierne, dice, los sentimientos y los pensamientos. También dice otra versión, aquí en Reina Valera, las intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué no quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer el otro? Tenemos que pasar tiempo en la meditación de la palabra. Bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su... Hermano, alguno aquí puede decir, yo me deleito en su palabra. Aleluya. Y en ella, musita, dicen otras versiones. Pero en Reina Valera dice, y en ella medita de domingo en domingo. No, cada día. Es su deleite. Y en ella medita, dice, de día y de noche. No, eso ya es fanático. No, es de eso se trata, hermano. Porque nosotros necesitamos ser ¿qué? Ocupa una palabra. En lo que vamos a ver de la palabra dice que es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Enderezar. Hermano, nosotros llegamos a la palabra, llegamos al cristianismo. Yo llegué a los 32, 33 años. Yo ya llegué hecho, ya deformado con la filosofía del mundo. Entonces la palabra de Dios va ¿qué? Reformando nuestro entendimiento, que no es como nosotros creemos, es como Dios dice. No es como yo pienso, creo y siento, es como Dios manda. Entonces nos enfrentamos a la palabra y hay mucho que corregir. ¿Y qué es lo que sirve para corregir? La palabra de Dios. Estamos en Hebreos 4:12. Aplique sus ojitos allí, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ocupa una palabra en griego que viene derivado de energía. O sea que es que fuerte para cortar. Es viva, es eficaz, pero también es que contundente, dice la interpretación, contundente. O sea que la palabra de Dios incomoda. Buenas tardes. La verdad incomoda. El evangelio es confrontativo. El evangelio que no incomoda no es evangelio, es cualquier otra cosa. Y nosotros debemos de entender, amada familia, que no venimos a agradar a las personas. Porque si buscamos agradar a la gente, entonces dejamos de ser automáticamente servidores de Dios y nos convertimos en servidores de las personas. Con respeto, con amor, pero debemos de ser, ¿qué dice? Contundente. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es contundente porque rompe y corta, o sea, traspasa, dice. Y analiza tu alma, pero también analiza ¿qué? Tu espíritu, y lo alimenta, y tu cuerpo también. Porque sabemos de sobra, la ciencia lo está apenas descubriendo, que la mente ejerce sanidad o enfermedad sobre el cuerpo. Y ya le dicen, es que somatizas. O sea, estás tanto pensando en que te vas a enfermar que te enfermas, hermano. Por eso debemos de pensar que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esa, piensa. Decía el Job, de todo lo que le vino, dice, porque el mal que me espantaba, ese me sobrevino. O sea, él ya estaba, ¿qué? Traía una fe negativa, así que cambie de polo y ponga positivo, porque dice nuestro Dios Padre, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperas. ¿Qué esperas de Dios? Si Él es bueno, Él es misericordioso, Él nos dio a su Hijo. Dime tú, ¿qué más puede ser mayor que eso? Entonces dice que la palabra de Dios, ¿por qué empezamos con esto? Porque no quiero que pase a ser algo ya común. Esto es un medio de gracia. Recuerde que Dios nos salvó por gracia. Pero ¿cómo sé que lo que debo de hacer? Estos se llaman medios de gracia. Un pastor en la congregación es un medio de gracia. El lugar donde nos reunimos es un medio de gracia para que usted crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Sí se oye? Entonces,
la Biblia, su Biblia es importante, hermano. Valórela, ámela, porque tiene la voluntad de Dios para no vivir sin saber a dónde, sino tener propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos ya llegaron? Dice pues lo hermoso de esto, yo pudiera solo predicar este versículo, pero es mi introducción hacia el tema. Imagínense que es tan viva, que cobra tanto. Dice entonces que penetra espíritu, alma y cuerpo. Dice, y todo vuestro ser, 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser sea irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, ¿a qué se refiere? Espíritu, alma y cuerpo. La palabra no la puede entender un hombre natural, el hombre que solo está en alma y cuerpo. Para entenderla necesitamos nacer de nuevo. Aleluya. De otra manera, le parece locura. No puede entender, porque una persona puede estar sentada en un lugar y estar 1 hora, 2 horas y leyendo y escribiendo y diciendo, Señor, tu palabra es deleitosa. Aleluya. Y dice el Salmo 1, y todo lo que haga prosperará. Ahí está la llave. ¿Sí? El que no anda en el consejo de malos, sino anda en el consejo de Dios. Dice que todo lo que hace será prosperado. Dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuántos se imaginan? Hay plantas o árboles que hay que estarle echando agua, pero imagínense un árbol plantado junto a un río. ¿Cómo va a estar? Frondoso, va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero mire la contraparte, la antítesis. No así el malo, dice, que será no un árbol, será como un abrojo, como un tamo, como una bola de espina seca. Imagínense. Que será llevado, dice, como tamo que arrebata el viento, o sea, sin rumbo fijo. Y están listos para arder, hermano, que es paja seca, con espinas, con abrojos. Él es todo lo contrario, la antítesis del bienaventurado. Muy desdichado será aquel que no sea la palabra de Dios su delicia. Así que, hermano, dile a Dios, Señor, enamórame. Señor, hazme amar tu palabra, tu revelación. Mire qué hermoso Dios tenemos, no nos dejó desamparados. Nos dejó la lámpara que alumbra nuestras vidas. Y sabe que cuando nuestro Cristo se fue, dejó el Espíritu Santo, lo envió para que nos instruya, hermano. Él es nuestro maestro. Él nos guía a toda verdad. Padre, santifícalos en tu palabra, Juan 17. Tu palabra es verdad. Esta palabra nos santifica, hermano. ¿Qué es santificar? Apartarnos del consejo de los malos y andar en el consejo del Dios Todopoderoso. ¿Cómo van hasta acá? Sigue diciendo, y discierne, entiende, examina, comprende, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es importante tener el discernimiento espiritual? Amado, porque dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué más dice en Jeremías? Perverso y engañoso y perverso es que el corazón, tu corazón te engaña a ti mismo, el autoengaño. Pero ¿cómo es discernido la verdad y la mentira? Con la palabra. ¿Cómo puedo cuidarme de mi propio corazón? Hermano, cuando hago y pongo por obra. Porque el que oye y no lo hace se engaña a sí mismo. Buenas tardes. ¿Cuántos están llegando ya? ¿Cuántos dicen como que estoy entrando? Aleluya. Mire qué más dice en el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no sea sacada a la luz en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí, hermano, sale a flote todo. Y las cosas están ¿qué? Desnudas, abiertas. Hermano, somos salvos por gracia. Pero si usted no hace nada con esa gracia, usted va a estar en desgracia. Y cuando venga el día del juicio, sea que Cristo venga o nosotros vayamos, lo que suceda primero, usted va a llegar al tribunal de Cristo y ahí será juzgado por lo bueno
y por lo malo. Si usted es salvo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de premiación. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, si Dios va a pagar lo mismo a todos los cristianos, ¿sabes qué? Ya terminamos el culto. ¿Me quiero ir a descansar? No, dice que Él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que Dios no premia vagos, vagabundos, flojos. No, Dios premia ¿a quién? A los que le buscan, a los que quieren conocerle, a los que se meten a decir: Señor, muéstrame el camino por el cual debo de andar. Entonces estamos viendo la importancia de la Biblia, de la palabra, hermano. Tenemos tiempo, porque estos tiempos son para meditar en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es mi propósito? Es recalcar ¿qué? La importancia de la Biblia, de la palabra. Dice en segunda, acuérdese del 3:16. Está Juan 3:16, que muchos, gracias a Dios, ya no lo sabemos de memoria, pero meta otro a su memoria. Segunda de Timoteo 3:16, igual, es muy importante. Otro día le voy a traer un estudio de los textos que son 3:16. Curiosamente, son muy relevantes, hermano. Pablo diciéndole al joven pastor Timoteo, la instrucción que le da un apóstol anciano, de hecho es la última carta del apóstol Pablo. Él le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él ya estaba listo para ser asesinado, decapitado por Nerón, pero él dijo: he guardado la fe. Bueno, este anciano, este apóstol, le está dando un consejo a un pastor nuevo. ¿Y qué le dice? ¿En qué hace énfasis un apóstol del tamaño de Pablo? Hace énfasis en la palabra. Habla de los falsos profetas allí en 2 de Timoteo 3:13. Dice: mas los malos hombres, mire, y los engañadores irán de mal en peor. ¿Cuál es lo que les espera a los profetas falsos? A los que engañan a la grey, a los que engañan a la congregación, a los que medran, a los que lucran con la autoridad y el poder que tienen de su puesto. ¿Sí? Su castigo es que engañarán, pero también serán engañados. Dice que irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque dice, engañando y siendo engañados. Pero a Timoteo le dice: pero persiste tú, o tú persiste. ¿Cuántos entienden lo que es persistir? Hoy, mañana, si Dios nos da la vida mañana, persistiremos en el camino, persistiremos en conocerle a través de la palabra por la iluminación del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste, aquí ocupa la palabra, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos que Timoteo no tenía a su papá, no nombra a su padre biológico, y por eso es que Pablo entra a la vida de Timoteo y Pablo dice: mi verdadero hijo en la fe. Pero Pablo sabía que a Timoteo lo crió su abuela y su mamá, y ellas tenían una fe no fingida, porque hay fe fingida. Buenas tardes. Loida y Eunice dice que tenían una fe no fingida. Mira qué abuela y qué mamá tenía Timoteo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y Pablo hace mención al trabajo de la abuela y de la mamá. Formaron, hermanos, qué bendición es tener un papá cristiano y una mamá cristiana, porque cuando lleguemos a Cristo no va a haber mucho que derrumbar, hermano. Solamente alinear, pero ya lleva mucho avance. Por eso virtámonos en nuestros hijos.
No los dejemos sin instrucción. No dejemos que lo instruyan la escuela secular, las redes sociales, que ahora ya les digo yo las redes sexuales, el que tenga oídos para oír. Sí, los corrompen, los tuercen, los enferman, los hacen adictos a toda esa inmundicia. Así que Pablo le está reconociendo que él desde la niñez conoció las sagradas escrituras. Así que haces bien en invertirte en tus hijos, en tus nietos si los tienes. Persiste, no te des por vencido o por vencida. Aunque digan, no, yo no quiero ir a casa de mi abuela porque es pura Biblia, llévelos allá para que la abuela le dé Biblia, para que la mamá le dé Biblia. El papá de Timoteo se infiere que era gentil, era griego y no se nombra, pero lo instruyó su abuela y su mamá, y entonces Pablo llega, lo toma como hijo en la fe y comienza a hacerlo su discípulo. Y qué hermoso es que tomes un discípulo y lo vayas viendo crecer, eso es hermoso. Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué debemos de entender, hermano? Cuando usted abra la Biblia, la escribieron, dice sí, dice, pero la escribieron, ¿cuántos hombres dice que la escribieron? ¿Cuántos han tomado el discipulado? ¿100 qué? Nadie va a pasar el discipulado aquí. ¿Cuántos escritores fueron, dice? Los mentores. ¿Cuántos hombres dice que escribieron la Biblia? ¿Cuántos? Un aproximado, ¿sí? Diferentes tiempos, diferentes profesiones, unos reyes, sacerdotes, pastores, pescadores, un doctor, Lucas, ¿sí? Un promedio de 40 a 44. ¿En cuántos años se formó este libro? 66 libros. 1500 años costó que se cerrara el canon de Génesis, Apocalipsis. ¿Se imagina? Entonces lo que tenemos en nuestras manos no es escritura de hombre, hermano. Es Dios. Dice, y toda la escritura es, por ejemplo, es, aspiro, Dios sopló en estos hombres. Dios los inspiró. Hermano, y es increíble la continuidad, la infalibilidad, la inerrancia, la perfección. No se contradice porque es el mismo autor desde principio a fin, lleva un hilo. No se contradice. El Antiguo Testamento habla y es sombra y figura de el Mesías Jesús, el cual iba a ser enviado, y como se profetizó, así se cumplió, para que se cumpla la escritura, para que se cumpla lo que de mí está escrito, decía nuestro bendito Señor Jesucristo. La Biblia es un milagro, hermano. Trátelo como un milagro, como lo que es un medio de gracia para que usted crezca en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No la trate así como cualquier cosa, no, tenga reverencia. No estoy hablando de que hagamos un culto de este libro, no, que tengamos gratitud, especial afecto, respeto. Sí, no es para que la tenga usted toda llena de café y maltratada y toda rota, sino tener un buen cuidado, porque eso también representa. Ok, entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios y mire, útil para enseñar, para redarguir, porque es espiritual. ¿Qué es lo que hace la palabra? Dice, discierne. ¿Qué leímos en Hebreos 4:12? Discierne, redarguye. Es como cuando dice regurgita, o sea, sale, ¿sí? La palabra. ¿Cuántos han oído el tema de las liberaciones, hermano?
que grita la gente y fuera demonios. Pero esto también nos libera porque corta las ataduras, te da libertad y conoceréis la verdad y esta verdad te dará libertad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermano? ¿Cuántos bendicen a ese Dios de cuidado, de misericordia? Porque dice, la exposición de tu palabra alumbra los ojos, hace sabio al sencillo. Hermano, la exposición de su palabra, por eso la predicación debe ser expositiva, hermanos. No filosofía, psicología, psiquiatría y todo lo demás. Es la exposición de su palabra, sabiendo que trazarla. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que sabe delimitar los límites y los textos y contextos. Dice pues, para enseñar y útil para redarguir. Dice que también la palabra de Dios está inspirada y es útil para corregir. ¿Qué significa corregir? Enderezar. ¿Cuántos han estado enderezando sus vidas con la palabra? Amén. Algo tan, puedes decir tan sencillo como el que Dios dice que su voluntad es que seamos agradecidos. Y yo les he dicho muchas veces, hermano, el agradecido es bendecido. El agradecido es fácil porque es humilde, porque reconoce. Mire, hay gente que, perdóname el ejemplo, pero le pones un plato de comida en la mesa y ni gracias dan, hermano. Hay que dar gracias, buenos días, buenas tardes, porque nuestros niños nos están viendo. Y si tú tomas esa enseñanza, tú vas a enderezar tu vida, hermano. Vas a enderezar esa vida tosca, ¿sí? Dice que lo cortés no quita lo valiente. Podemos hablar y argumentar, pero sin insultar, sin levantar la voz, usando razonamientos y tomando dominio propio. Tenemos que aprender, hermano, porque no siempre vamos a estar torcidos. Si nosotros nos exponemos a la palabra, dice que la palabra es útil para corregir. ¿Cuánto necesitamos corrección? Sí, hermano. Vamos a llegar a grandes, muy grandes y seguiremos siendo corregidos, ¿verdad? Nuestro hablar. Dice, es útil también para instruir en justicia, lo que es justo. Darle a cada uno lo que merece. Ser una persona que justa. Delante de las canas te pondrás de pie, debes darle respeto, debes darle honra a los ancianos. ¿Qué más? Si estás en algún lugar donde tienes que repartir, tienes que ser justo, hermano. ¿Y eso quién nos los enseña? La palabra de nuestro Dios. Mira, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Dice uno, perfecto solo Dios. Recuerde el estilo literario en la Biblia. Ocupa paralelismos. A veces si algo no me queda claro, dice para que el hombre de Dios sea perfecto. Dice uno, caray, ¿cómo está eso? Pero si usted lee el segundo renglón que aparece, ahí lo explica. ¿Quién es alguien perfecto? Conforme la Biblia, abajo está la respuesta. ¿Un hombre qué? Y si lo ponemos así, decimos, un hombre que está completamente bien preparado. ¿Sí? O sea, bien preparado, ¿para qué? Para un trabajo, no es secular. Aquí estamos con el diccionario y la explicación bíblica. El domingo pasado dije una palabra, dije que medran. Y les dije, búsquenlo en el diccionario si no saben qué es. Y si lo buscas en el diccionario secular, el de la RAE, medrar es alguien que escala y que prospera. Y dice uno, bueno, ¿qué es medrar? Bíblicamente es aquel que aprovecha su posición a través del lucro del robo para enriquecerse. ¿Sí se oye? Porque Pablo dice, nosotros no somos como los que medran, dice, con el evangelio. No nos enriquecemos por nuestra posición, pero en el diccionario secular, medrar no es malo, es una persona, bueno, trepadora le llaman ahora. O sea que es sagaz, que aprovecha y va
escalando, pero en el diccionario bíblico no, dice que lucra, que roba, aprovechando su posición. Muy bien, entonces ya entendemos que la palabra es para que nosotros alcancemos la estatura de un varón perfecto. Dios nos está perfeccionando y usted, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, no podrá alcanzar la plenitud de un varón perfecto. Por eso dice Efesios 4:11 en adelante, dice que los dones de gracia, los regalos de gracia que Dios dio para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿son para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero ¿qué tienen que usar estos ministerios? Porque si hay un apóstol que está predicando en una iglesia pero no predica la palabra, huya de ahí, porque no lo va a perfeccionar, lo va a acabar de torcer y lo va a dejar terriblemente mal. Mire entonces la importancia que debemos de tener a la exposición de la palabra, hermano. Pablo, mire las palabras que usa con su discípulo Timoteo. Después de esto que le leyó en el capítulo 3, continúa en el capítulo 4 y le dice a Timoteo: te encarezco. Deme otra palabra para ese mismo concepto. Te encargo, pero aquí viene hablando de qué. Te ruego, pero algo muy solemne. Después de que él le dijo de la palabra en 2 de Timoteo 3, que es útil y que es inspirada por Dios, le dice a Timoteo: por lo tanto, esta es una palabra de enlace, te encarezco, te encargo mucho, que delante de Dios el Padre, mire la solemnidad del apóstol Pablo, y del Señor Jesucristo, y mire qué más le dice acerca del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¡Wow! Mire el protocolo que aplica el apóstol Pablo, hermano. Y si se lo encarece así a Timoteo, dígame usted, a los pastores hoy día debemos entrar con solemnidad, con santidad, hermano, cumpliendo todos los requisitos, porque Pablo, que tiene conocimiento de Dios, que tiene temor reverente de Dios, le está diciendo a un nuevo pastor: entra, quita el calzado de tus pies cuando prediques la palabra, cuando prepares la palabra que vas a exponer. Debemos volver a dignificar, hermano, nuestra profesión, nuestro llamamiento. Como dice Juan 3:16, no, debemos lavarnos la boca, lavarnos el cuerpo, apartarnos. Debemos tratar las cosas santas de Dios como lo que son, hermano. ¿Cuántos perciben el temor reverente de Pablo, que le está diciendo prácticamente como Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisa santa es? Debemos volver a dignificar nuestro llamado. Que no salgan palabras impropias de nuestra boca, sino que prediquemos la palabra con reverencia, con santidad. Que no te subamos o hablamos, y estoy hablando ahora específicamente a los maestros, a los mentores, que no vengas de cosas inmundas y luego abras la Biblia y la enseñes como, no, eso trae consecuencias. Porque si no hay temor reverente en uno como maestro, como pastor, eso se va a ¿qué? Se va a replicar. Porque lo que es para los profetas es su castigo, que van a engañar, que van a ministrar mala palabra, pero también serán engañados. ¿Cuántos dicen hay que tener cuidado? Mira, todo la reverencia, todo el protocolo, para decirle que, verso 2, ahí lo resaltamos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es instar? O sea, ponerla de continuo cuando haya oportunidad y cuando no. Predicar en todo tiempo, ¿sí? Y lo reafirma, dice, redarguye con la palabra, hermano.
¿Cómo redarguimos con la palabra? Dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos se acuerdan que lo acabamos de leer? ¿Y qué es lo que hace la palabra? Redarguye. ¿Cómo voy a redarguir el corazón de los demás con la palabra? Porque el Espíritu Santo va a convencer a la audiencia de su pecado y los va a direccionar y los va a convencer. El hombre, por muy buen predicador que sea, no tiene autoridad para el corazón humano, solo Dios. Es el que nos convence de pecado, el Espíritu Santo. Cuando se expone la palabra, mire, el Espíritu Santo no trabaja en vacío. Juan el Bautista llegó preparando ¿qué? El camino, pero ¿cómo lo preparó? Con la palabra, viene detrás de mí. Y entonces el Espíritu Santo se mueve. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo actúe en nuestra audiencia, tenemos que preparar el camino. ¿Y cómo se prepara el camino? Con la palabra, con la exposición de la palabra. Redarguye. También, ¿qué se tiene que hacer con la palabra? Predicadores, mentores, reprender. Reprender. Llamar al pecado, pecado. No son faltas, no son debilidades de carácter, no, se llama pecado. Y es confrontar. El evangelio es confrontativo. El evangelio que no incomoda, que no confronta, no es el evangelio. La gente tiene que entender y mostrarse claro que su camino, que ven derecho, su camino es muerte. Exhorta. Y mira lo que dice, con toda paciencia, pero no nada más con paciencia, dice, y doctrina. Paciencia y doctrina. Ay, hijo, ya estoy cansado, cansada porque no entiendes. Esa es paciencia, pero dale doctrina. Dile, hijito, si sigues así, lo que vas a cosechar son tempestades para tu vida. Si sigues sembrando en esa necedad, vas a cosechar vara para ti, hijito. Y te tengo paciencia y te exhorto, ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Pero sí te tengo que ser claro. Si no te arrepientes, el infierno será tu morada. Hay gente que yo las exhorto, hermano, pero sí les aviso cuál va a ser su final. Porque Jesucristo los va a juzgar y más vale que nosotros estemos preparados. Mire qué más le avisa. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias maldades profundas, sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque vendrá tiempo. ¿Y cuántos saben que estamos en este tiempo? De falsas doctrinas, de falsos profetas. Dice que la gente tiene comezón de oír. Hay un despertar espiritual. Y dice uno, wow, qué bueno, hay avivamiento. No, despertar espiritual no necesariamente que sea despertados por el Espíritu Santo. No, mucha gente ya se dio cuenta que físicamente aquí no hay salvación. Y empiezan a buscar, pero empiezan a buscar en la metafísica, en las cosas ocultas. En las cosas instantáneas, en cómo obtener la bendición de Dios sin obligación, sin pagar el precio, yéndome por un atajo, por saliéndome por la tangente. ¿Y cuántos saben que no? Esto es de perseverancia, de persistir un día a la vez, porque no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para continuar. Porque si retrocediere, dice nuestro Padre en Hebreos, no agradará a mi alma. Dicen, porque nosotros no somos de los que retroceden. Pero hay gente, hermano, que están inmersos en la cultura de lo instantáneo. Todo es instantáneo. Todo lo quieren rápido. Quieren hacerse millonarios ¿en qué tiempo? Rápido, ya. Y dicen por ahí que los jóvenes se van con el dinero fácil y nosotros les decimos, no es fácil. Puede ser rápido, pero lo último es que es fácil. No, si no duermen, tienen que andar drogados para matarse en cualquier momento. Que los maten o matar. Pero ¿por qué está esto? ¿Por qué no nos gusta estudiar ya la Biblia? Queremos todo ¿en qué? Concentrado. Dame el noticiero, el estado del mundo en 5 minutos. Sí, pero eso es el mundo y sus redes. Pero aquí hay que pasar tiempo. Yo quiero conocer toda la voluntad de Dios. Yo quiero ser un hombre sabio y me voy a dormir y voy a ponerme la Biblia y no.
tienes que pasar tiempo y meditar en la ley de Dios de día y de noche, todos los días, todos los días, todos los días, para que podamos alcanzar la sabiduría. Y no solo meditar, sino ponerla por obra. Voy para allá, no he entrado al tema, pero era necesario que volviéramos al lugar que debemos de estar. Usted y yo, hermano, tenemos que enseñarle a las personas creyentes el respeto que nosotros le tenemos a la palabra de Dios. Es devolver la Biblia al centro en la reunión. ¿Sabes qué se fue perdiendo en la iglesia tradicional? La Biblia en una iglesia, en un templo, ocupaba el centro. Pero de allí la tradición popular fueron haciendo la Biblia a un costado. Y de ahí ya pusieron solo esa mesa grande con la copa de vino y la hostia, y ahí hacen todo pero Biblia ya no hay. Si usted se da cuenta, en los templos populares se lee la Biblia ¿en dónde? En un púlpito por allá por la esquina. Y nada más se lee y ya, y de ahí siguen con toda su rutina. Hermanos, la Biblia tiene que volver al centro de la iglesia. Tenemos que ser reverentes, tenemos que enseñarles el temor reverente de la palabra de Dios. Hermano, porque lo que conocemos de Dios, ¿por qué lo conocemos? Porque levantamos nuestros ojos al cielo, no, porque Él se reveló a sí mismo. Él mostró su voluntad, Él mostró qué es lo que quiere de ti y de mí. Así que debemos pasar tiempo. Imagínense, ponía esta analogía mi pastor que tuve, dice, es como si el novio se tuvo que ir a trabajar para tener recursos para casarse y le mandaba cartas a la novia antes de que hubieran los WhatsApp. Y le mandaba cartas a la novia y regresa, dice, después de 2 años de arduo trabajo y ya con el dinero, y ya sale la novia a recibirlo y mi vida te he estado esperando, cuánto te extrañé y te lloré, bla, 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 bla. Y él entra y ve de reojo que estaban unas cajas llenas de sus cartas selladas sin abrirse. Se dio la vuelta y se fue. ¿Había amor de esa mujer? Hermano, ¿y usted ama a Dios y sus cartas? ¿Por qué dices que amas a Dios si no te ven en tu casa con Biblia? Te ven con el celular y los memes. Está bien, date tu tiempo, pero no dejes de que primero santificado sea tu nombre. ¿Qué significa Dios primero, hermano? Primero Dios. Primero Dios, hermano. Primero Dios. Pero tú sé sobrio, le dice. Se amontonarán maestros. La gente quiere lo espiritual, pero no quieren a Dios. Y se amontonarán maestros, dice. No querrán sufrir la sana doctrina, hermano. Y le dice otro encargo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. ¿Cómo entiendo la palabra sobrio? Poniéndole la antítesis, ebrio. Ahí está. No te conduzcas o no te dejes conducir, como dice en Efesios 5, no seas lleno, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, no llevas un propósito, está tu vida disoluta. No estás en nada, estás en todo y en nada. Sino antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué enseña ahí esta figura de que así como el vino embriaga y el borracho dice, no, es que yo no supe lo que hacía? No, lo que pasa es que eres conducido por el alcohol y todas tus virtudes, tu moral se pierde. Y puedes hacer 1001 cosas reprochables. Pero dice, así como el vino conduce a la persona, así el Espíritu Santo tienes que ser lleno. Y no es que pierdes tu voluntad, sino que quieres hacerlo porque Él está en ti, Él te lleva en eso. Así que dice que seas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se va, se está despidiendo de sus apóstoles, ellos estaban tristes, pero Él les dice, va a quedarse el Consolador. Como dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo, dice, y el Dios de toda consolación. Hermano, ¿quién está ahora en la tierra? Dios Padre está en el trono, Jesucristo a su diestra. ¿Quién está en la tierra de la Trinidad? Está el Espíritu Santo.
¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Más adelante vamos a tener igual otra serie donde nos vamos en la obra del Espíritu Santo, porque hemos recibido como iglesia muchas tradiciones, como cuál, que llegó el Espíritu Santo y todo mundo se cayó, hasta el pastor, y empezó a hablar en lengua. Lo que pasa es que no preparó sermón, no preparó estudio y usó las lenguas de emergencia. El que tenga oídos para entender, que entienda. Si no, me lo pregunta cuando yo baje y le digo qué quise decir. Entonces dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Mire, qué fuerte, qué tremendo. Jesucristo diciéndole a sus discípulos que me conviene. No, perdón, dice os conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es una de las cosas que hará el Espíritu Santo? Convencerá, y dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, el mundo sabe que está en pecado, porque el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y usted y yo, antes de ser cristianos, sabíamos que vivíamos mal, que éramos esclavos de nuestra carne, y sabíamos que lo que hacíamos estaba mal. Aquel que diga es que yo no sabía lo que hacía, no podías vencer esas adicciones, pero sabías que era malo, lo sabías. Y con premeditación, alevosía y ventaja lo hacíamos, nos preparábamos para eso. Y no quiero ahondar en detalles que usted sabe. Dice, convencerá al mundo de pecado. Cuando somos injustos como cristianos, el Espíritu llega y dice, hey, ¿por qué? Y usted tiene que estar ¿cómo? Dócil al Espíritu, sensible a la voz del Espíritu. No, ese es muy sensible al Espíritu. Enseguida empieza a temblar y a hablar en lenguas. No. Sensible al Espíritu es que Él te habla. Mira, estaba el evangelista, no tiene mucho que lo prediqué, en Hechos. ¿Cómo se llama? El que era diácono, Felipe, el evangelista. Estaba en Samaria, él era el hombre de Samaria. Hacía milagros, prodigios, liberaciones, cosas tremendas. Y llega un ángel del Señor que le habla y él oyó. Está sensible. E inmediatamente, ¿qué le dijo Felipe? Deja esto, vete al camino que desciende a Gaza, dice, el cual es desierto. Y ahí se te va a decir, y ya fue que le predica al etíope. Pero alguien que está sensible a la voz del Espíritu, ¿qué? Lo oye y obedece. Sensible no es oír, todos oímos. Sensible es ¿qué? Obedecer. ¿Cuántos dicen ay? Porque muchos saben lo que tienen que hacer, dice Santiago, pero no lo hacen, condenación mayor. No, es oír y ¿qué? Y hacer. Ese es un sensible al Espíritu Santo. Es dócil a la voz de Dios. Es llevado por el Espíritu. No se resiste al Espíritu. Aleluya. ¿Por qué se quedaron serios? ¿Están razonando o están siendo confrontados? Y mire qué les dice nuestro amado Señor: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire, cuando estamos empezando en la vida cristiana hay muchas cosas que Dios quisiera darnos, pero no las vamos a poder entender. Y Él le dice a sus apóstoles: todavía hay cosas mayores, pero en este momento ustedes no las pueden entender porque son niños todavía. Imagínense a Pedro, ahí era un joven impetuoso, como un corcel. Pero luego vemos a un Pedro anciano. ¿Cuántos han leído las cartas de Pedro? Cuando ya su modo de hablar cambió, pero sin duda no su pasión, no su arrojo, no su entrega. Sí, pero él ya se dice a sí mismo anciano, yo también, y empieza a dar la doctrina. Dice pues, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo le llama? Espíritu de verdad. Hermano, ¿y cómo se le llama a Satanás? ¿El padre de qué? De mentira, el padre de mentira. Nosotros tenemos una lucha macrocósmica. ¿Qué es? Tenemos un padre que es el padre de la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el camino y la vida.
Entonces nosotros estamos atacados por la mentira. ¿Cómo fue derribado el primer hombre? Por la mentira. Él no la va a cambiar. Él sigue usando la mentira. Él sigue atacando la verdad. ¿Y dónde tenemos nosotros la verdad? En la Biblia. No, es que la Biblia la escribieron los hombres. Yo decimos sí. Y no fue un hombre. Fueron 40 hombres aproximadamente. Imagínense, inspirados por Dios. Pero tenemos una lucha entre la mentira del diablo y la verdad. Y debemos aferrarnos, y la verdad, su palabra, como dice en Hebreos, es el ancla que traspasa y el velo. Y para no ser llevados en esas corrientes, tenemos que anclarnos. ¿Y cuál es nuestra ancla? La palabra de Dios. Llegó Satanás, Mateo 4, y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía 40 días sin comer y 40 noches. Y las piedras allí en Jerusalén se semejaban a esas tortas de pan. Y le dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Llegó el tentador. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre. Dile que está a tu lado, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. Aleluya. Este es tu alimento. Esto es tu alimento. Esto es verdadera comida y verdadera bebida. Si alguno tiene sed, dijo el Señor, el último día de la gran fiesta, venga a mí y beba, dice, y de su interior correrá, habrá un dínamo, hermano, que te impulsará. Que cuando tú dices que ya no puedo, bebe, ve a Él y bebe, dile: Espíritu Santo, lléname. El Espíritu Santo no es para temblar y caerse y dar vuelta en el aire y decir: así dice el Señor. No, es ese dínamo que nos saca de esa inercia, como predicamos el domingo pasado. Dice pues: cuando venga el Espíritu de verdad, hermanos, estemos atentos, porque el padre de la mentira anda ¿qué? Pasando sus mentiras, usando falsos profetas, esos adivinos, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es mi introducción. Ahora voy al sermón. 20 minutos que nos da. Pero ¿por qué decidimos hacerlo así, hermano? Porque no quiero caer en ¿qué? En que la palabra de Dios sea cualquier cosa. Que no digamos como Israel en el desierto: bajaba el pan de las panaderías del cielo, y ellos que decían: otra vez este pan tan liviano. Hermano, Dios les daba el pan, porque ellos se preguntaron: ¿podrá poner Jehová mesa en el desierto? Dios les puso pan, agua de la roca, del pedernal, que es Cristo. Les dio carne hasta que les salía por las narices, dice. ¿Y ellos qué dijeron del pan? Otra vez va a predicar el pastor lo mismo, pura Biblia. Hermano, con reverencia, pasemos este tiempo con temor y temblor, y decirle: habla Jehová, que tus siervos oyen. Amén. Así que tengamos pues esa reverencia santa. Muy bien, este tiempo que nos queda, voy a empezar esta serie que ya di el aviso ayer martes en la oración. Les di un avance de este tema que le hemos puesto. Mire, yo no le había puesto el otro, pero bueno. Les di un avance de esta serie y se llama, léaselo ahí en voz alta a su vecino: Cristianismo sobre la arena. ¿Y esto de dónde y por qué? Les decía yo ayer martes a los que estuvimos en la oración que esta es una de las exhortaciones básicas, fundamentales, que debemos dar todos los maestros y recibir. No de nada que antes no sea verdad en su vida. Y si no es verdad, dígale: hermanos, lo que les voy a compartir es la verdad de Dios, es una verdad, pero todavía no es verdad en mi vida, para no caer en condenación. Pero estamos nosotros ¿en qué? El que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. Hay que esforzarnos por estar a la altura, para dignificar el llamamiento que Dios nos ha hecho. Tenemos que volver, hermano. Muy bien.
¿Por qué cristianismo sobre la arena? Muy bien, vamos a darle lectura para empezar a desarrollar este tema hermoso. Está en Mateo capítulo 7. Déjame hablarte antes del contexto. ¿Qué pasa aquí en Mateo capítulo 7? Los que estuvieron ayer se recuerdan que les dije que es el sermón del monte, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas le ponen, ¿sí? O la ley real. Y aparece en los evangelios, pero me llama la atención aquí en Mateo, porque en Mateo capítulo 5 dice, y subiendo Jesús al monte. Si usted regresa allí al 5, vea usted cuando nuestro Señor Jesucristo sube a la montaña. Y ahí tienen el subtítulo la Biblia, las bienaventuranzas. Dice Mateo capítulo 5, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, como los rabinos, como los maestros se sentaban para dar la cátedra, él sube al monte. ¿Y quiénes vinieron a él? ¿Quiénes se acercaron a él? Todos. No, aquí nos dice que sus discípulos. Hermanos, ¿quién debe buscar al maestro? Los alumnos que tienen hambre y sed tienen que buscar. ¿Cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? Y le rogó a Felipe que le enseñara. Hoy nosotros queremos hacer discípulos, hermanos, y le decimos, ven, mira, voy a tener café, pastel, pan, y casi hay que implorarles que vengan a la clase. Y yo dudo muchas veces de que siquiera hayan nacido de nuevo. ¿Pero qué? Tenemos que hacer, porque ese es el tiempo ya que nos tocó. No hay hambre, no hay sed de Dios. El mundo es tan atractivo, el mundo tiene tantas distracciones, tantas cosas que ofrecer, que cuando tú le dices, ven a la iglesia, vamos a estudiar la Biblia, dicen, no, y te sacan 1001 pretextos. Pero aquí vemos que los discípulos, ¿qué? Se acercaron a Jesús, pero eran multitudes. ¿Qué pasó con nosotros? Hicieron lo que mucha gente hace, se fue a su casa, se fue a sus labores, se fue a sus prioridades y determinaron otras cosas, no seguir a Jesús. Pero aquí vemos que sus discípulos, léalo bien, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Hermano, si tú sigues a Jesús, tú eres discípulo de Jesús. Bienaventurado eres. Y dice más, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces a esto se conoce como el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurado, bienaventurado. Dice algunas traducciones, muy bendecido. En otras traducciones dice, enormemente feliz. El ser humano busca la felicidad, 1000 veces dichoso. Aquel que tiene una residencia, que tiene casas, que tiene cuentas bancarias, no, muy dichoso es aquel que escucha la palabra de su Señor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, usted se va a dar cuenta aquí. Vaya al capítulo 8 ahora, por favor. Capítulo 8, verso 1. En el capítulo 5 que leímos, subió al monte. Capítulo 8 que leemos, verso 1. ¿Quién llegó? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ojo, él enseña a los discípulos. Capítulo 5, allá arriba del monte. 6 y 7. Pero ya en el 8... ya desciende con sus discípulos. ¿Y quiénes se le juntaron ahí? La gente. La gente quiere eso, pero cuando él les dijo, acérquense, la gente, las multitudes siguen a Jesús, siguen las cosas de Dios, pero no se acercan a Jesús. Y luego vemos la historia del leproso, pero quiero entonces llamar tu atención que en Mateo 5 sube al monte. En Mateo 8 desciende del monte. Así que la ley real de Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7, ahí está. Y siempre les digo a los estudiantes de homilética, de teología, le digo, si quieres predicar fiel a la verdad, apréndete de memoria Mateo 5, 6 y 7. Apréndanselo ustedes, iglesia. Pasen tiempo en qué. Porque miren, cuando Jesús llega, ya había la iglesia.
ya estaban los rabinos, los fariseos, los escribas. ¿Qué se hacía en la sinagoga los sábados? Sacaban los rollos que habían, la Biblia, las escrituras, porque todavía no estaba el canon completo. Y leían ahí los fariseos y enseñaban. Y Jesús llega y dice que él no le iba a quitar ni una coma, ni una tilde, dice, nada, sino que él venía a cumplir la ley. Y luego los guardadores de la ley dicen, ya ves, y Jesús dijo que la ley, sí, pero él habla de la ley real, de la ley moral de Dios. Porque cuando él llega, la ley que se le había encargado a los judíos, ya le habían hecho 600 y fracción de añadiduras. Y llego y les digo una que me llama la atención. Entre las añadiduras decía, el sábado está prohibido a la mujer que se vea en el espejo. Dice, ¿y por qué? Es que si ve una cana, va a ser movida a quitársela y ya va a pecar porque trabajó en sábado. O sea, cosas como esas, ¿sí? Y uno dice, qué fariseos tan mal. Hermano, ¿sabe usted que la iglesia evangélica tiene 2000 años? Cristo llegó y la reforma. Y después de ahí en el 1600 se tuvo que hacer otra reforma. ¿Por qué cree usted? Porque ya se le habían añadido igual tradiciones de las iglesias. La iglesia romana ya le había añadido los sacramentos, los bautizos y todo eso. Hablaba yo con una persona de confesión de fe presbiteriana y me dice, ¿y aquí cómo están, pastor? Dice, bautizan, dice, porque allá bautizamos a los niños. Le digo, no, le digo, aquí no bautizamos ni niños ni hombres grandes. ¿Cómo? Le digo, no, aquí bautizamos arrepentidos. Porque Juan el Bautista dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. O sea que no bautizamos niños, ni adultos, ¿bautizamos qué? Arrepentidos. ¿Sí se oye? Entonces llega nuestro Señor Jesucristo y ¿qué dice? Vengo a volver a decirle. ¿Y qué es lo que usted va a encontrar repetidamente? Ustedes oyeron, pero yo les digo. Ese ustedes oyeron es las añadiduras que ellos les habían hecho. Y aparte de eso, mucho del espíritu de la ley de Moisés castigaban el hecho. Cuando viene Cristo, ¿qué es lo que vemos? La intención del corazón. Moisés castigaba el adulterio, el ser ya encontrado en el acto. Pero llega el Señor Jesucristo y ¿qué dice uno cuando lo lee? Ay, no, así no se vale. Dice que con solo mirar a una mujer, pero no mirarla normal, sino codiciarla en el corazón, ya cometiste adulterio. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice el Señor. Y algunos que no entienden la aplicación creen que es literal. Imagínense si fuera literal. Todos en lugar de coche allá afuera tendríamos estacionado nuestro perro. Perdóname, Señor. Sí se oye, hermano. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Ir a la tradición de los fariseos o a la ley real de nuestro Señor. A la ley de nuestro Señor. Y luego nos dicen que nosotros, bueno, seguía yo en ese tema. ¿Cómo cree usted que estamos de todos estos años de iglesia ahora? ¿Estamos realmente en la ley? ¿Por qué nosotros nos empeñamos en entender que la iglesia tiene que ser reformada, siempre estarse reformando? ¿Cómo nos reformando? Nos reformamos, hermano, yendo al manual. Por ejemplo, yo tengo que buscar, el pastor tiene que subir con corbata, si no, y tengo que ver, no, pero no lo encuentro en ningún lado. Entonces, ¿qué? ¿Es ley de Dios o es tradición humana? Es tradición humana. ¿Está mal? No necesariamente. Ahora, hay otros temas de conciencia, hermano. Cremar o no cremar es tema de conciencia. No lo encuentro aquí en la Biblia. Sí, porque hay cosas que no aparecen en la Biblia. ¿Me divorcio o no me divorcio? Porque los dos puntos que aparecen de divorcio es cuando, pero me voy a desviar. Entonces mejor, si quiere esa consejería, venga con su ofrenda en mano y yo le doy la consejería. Si se quiere divorciar, ya yo le doy si es válido o no. Ya algunos dijeron, apúntenme. Ok, entonces ya entendieron que en estos 5 minutos voy a leer esto y vamos a dejarlo. ¿Cuántos vienen el domingo? El domingo vamos ya a entrar más a este tema, pero vamos a leerlo. Voy.
Cualquiera está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel, y nos habla ahora a la iglesia. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, recuerde que él aquí, ¿en qué capítulo estamos? Él está ¿qué? ¿Empezando su sermón o concluyendo su sermón? Yo estoy empezando mi sermón o concluyendo mi sermón. Yo estoy concluyendo mi sermón. Y aquí el Señor está concluyendo su sermón. Y nosotros, cuando enseñamos homilética, nosotros enseñamos que tiene que haber una conclusión. Debe ser la aplicación del sermón. Es lo que se enseña en las clases de homilética. Cuando quieran venir a las clases, también viene con ofrenda en mano y aquí les enseñamos. Sonría, Cristo le ama. El Señor está terminando. Miren, es lo último. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Mateo 5, Mateo 6 y todo Mateo 7. Él está diciendo: cualquiera pues que oyó el sermón. Por eso yo les digo siempre al final: hermanos, yo no voy a pasar a que ora y te voy a poner manos y te voy a poner música para que te duela y llores. No. Yo lo que te voy a decir, hermano, yo ya te entregué el sermón, la palabra, mis manos están limpias. Ahora la obligación es ¿de quién? Es tuya, de ponerla por obra. Si tú mañana, hoy en la noche, estás en tu casa y no lees y amaneces con una serie de esas de tú ya sabes dónde, y mañana al otro día desvelado y todo, vas a abrir tu Biblia, al rato la leo, y se te va la semana y vas a leer Biblia hasta el domingo. Pero yo no te voy a andar siguiendo, sino que el Espíritu en ti te va a recordar este sermón y todos los demás sermones que te hemos dado. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que narra el Señor. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos entienden esto? El que oye y hace las palabras del Señor, vendrán las tribulaciones de la vida, hermano. Vendrán los ataques, las situaciones inesperadas, pero el Señor te asegura que no vas a caer, que te mantendrás, porque edificaste. Imagínate, hiciste tu casa, veamos la figura, en una base. No como las bases normales, no, construiste sobre roca. ¿Quién va a derribar eso? Nadie. Vea lo que dice el Señor, pero mire la antítesis. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Wow, ¿cuántos dicen? ¿A quién se le ocurre construir en arena? Y yo les he dicho que hay un proceso que se llama de licuación. Si usted construye en la playa, cuando sube la marea o vienen ríos, licúan la arena y esos postes que usted puso de base y se caen. Vuelve lo mismo. Los dos construyeron casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Tu vida, la vida de uno. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu. Se da cuenta que de las dificultades que pasó la primera casa es la misma que pasó la segunda casa. Igual. Hermano, ¿enferma un mundano? Sí. Pero yo declaro que ninguna enfermedad ni plaga tocará mi morada. ¿Es verdad? No. Si hay muchos que están aquí que vienen saliendo de pandemia y de enfermedades, vienen hasta temblando. Lo mismo nos va a golpear. Pero ¿cuál será la diferencia? Dice el Señor: tú estarás firme. Pero aquel que edificó sin Cristo es edificar sobre la arena. Pero vamos al punto. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire, antes de irse, cualquiera le dice a la iglesia. Por eso le pusimos cristianismo sobre arena. Les dice al primer grupo, y cualquiera. Y al segundo grupo, que no hizo, también les dice, y cualquiera. ¿Puede ser quién? Cualquiera. Hermano, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros creemos, como los judíos, que por ser judío
ya soy salvo. Nosotros creemos que por venir a una iglesia que tiene nombre de cristiana, fachada de cristiana, yo ya, no. Si usted no hace, usted su cristianismo es sobre arena. Buenas noches, Dios le bendiga. Estamos despedidos.